eh, de aquí del taller de Verbo Divino. Siempre me gusta mucho participar de los talleres. Es muy difícil decirle a Lauren no cuando me invita. Es muy difícil porque lo hace con tanto cariño y mira, entonces uno dice, pues sí, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Y si es algo que tiene que ver con Biblia, pues a mí me encanta compartir, ¿verdad? Los estudios que yo he hecho, etcétera. Así que hoy vamos a compartir lo que acontece en 3 comunidades paulinas, ¿verdad? En la comunidad de Corinto, que seguro ustedes han leído las cartas, hay bastantes dificultades al interior, entonces Pablo da algunos consejos, se pelea también con algunas líderes y bueno, vamos a ver cómo eran las comunidades paulinas, porque muchas veces romantizamos, ¿verdad? Muy romántica la visión de las primeras comunidades, pero la verdad eran como las nuestras, ¿verdad? Llenas de virtudes también, pero también llenas de problemas. Vamos a trabajar, a analizar la comunidad de Corinto. También vamos a estudiar la comunidad de Filipos, que está en Filipos, y la comunidad que está en Romanos. He escogido estas 3 comunidades porque presentan elementos diferentes, ¿verdad? De las cuales podemos aprender. Entonces voy a compartir pantalla y voy a poner el PowerPoint para que me sigan mejor. Y también imágenes, etcétera. No se preocupen mucho por apuntar tanto porque yo se los voy a mandar, ¿verdad? Pero sí para apuntar por si tienen preguntas, eso sí. Después de cada comunidad que analicemos, podemos dar un espacio para dudas, preguntas. Bueno, entonces voy a compartir primero, digamos, a ver, ¿lo están viendo? Sí, Elsa. Ah, muy bien. Bueno, entonces son comunidades paulinas, encuentros y desencuentros. A ver, Puedes vamos. ponerle en presentación nada más, Elsa, para. Eso, ahí está. Perfecto. ¿Está bien? Ok. Digo encuentros y desencuentros porque en algunas sí hay mucho desencuentro, ¿verdad? Y en otras hay pues unas cosas para que nosotros podamos aprender. Primero que todo, veamos la ubicación geográfica. Ustedes ven el mapa que está aquí, ¿verdad? Si se les dificulta por algunas fotos, por las imágenes nuestras que están ahí, la cámara, pues la pueden mover, ¿verdad? Pero quiero que ubiquemos aquí en este mapa las 3 comunidades. Todo esto es el Imperio Romano, ¿verdad? Empecemos por Roma. Aquí está Roma, ¿verdad? Esto es Italia y aquí está Roma. Después tenemos la comunidad de Corinto. Miren, está aquí, está lejitos, ¿verdad? Aquí está. ¿Ustedes me ven el cursor o no? No. Ay, qué pena. Ahí, No sé cómo puedo señalarlo. ya Yo se lo ve. veo porque aquí. Miren, vean, ahí donde está, bueno, la bota esa es Italia, ¿cierto? Y ahí está Roma. Ahí Roma, la capital. ¿Pueden verla? Sí, ahora se ve. Bueno, ahora sí. Luego tenemos la comunidad de Filipos está en este continente, pasen a este continente donde dice Macedonia, ¿sí? Esa región de Macedonia, tenemos Filipos, Tesalónica, Berea, toda esta parte es la región de Macedonia. Es importante tenerla en mente porque Pablo recoge una ofrenda, una colecta en casi todas las comunidades donde él estuvo y él menciona especialmente las comunidades de la región de Macedonia, ¿verdad? Que eran las más pobres, Tesalónica sobre todo, ¿no? Y la colecta era para los pobres de Jerusalén. Es una ayuda intereclesial, o sea, las iglesias de la Asia ayudan a los pobres de Jerusalén. Pues aquí en Macedonia está Filipos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver Filipos. Y más abajo
en esta, como una mano que está ahí hasta abajo, que es Grecia hoy día, ahí está Atenas y todo eso, aquí está Atenas cerca, ahí está la comunidad de Corinto. A esa mano se le llama Peloponeso. Vean, la comunidad de Corinto está en una posición muy interesante. Tiene dos mares, el Egeo y este otro mar. Y eso la hace una comunidad muy importante por el comercio, ¿sí? Ubiquen Filipo acá arriba, Filipos, también muy importante porque en Filipos se funda la primera comunidad, casi que pues el puente para Europa, ¿no? Está entre Asia y Europa, y eso siempre se ha dicho, la primera comunidad a veces le dicen europea, pero bueno, es el puente entre la comunidad. Entonces ahí tenemos las comunidades que vamos a analizar, son de Roma, de Corinto y de Filipos. Y vamos a comenzar con la comunidad de Corinto. Bueno, quiero que observen aquí, esta es un plano de la ciudad. Observemos lo que está al lado, allá mero arriba y a mi izquierda, pero no sé, ese circulito que ven, ese es un teatro muy grande. Vean la proporción del teatro y vean la ciudad acá abajo. Ahí tenemos en el plano, la parte más grande hacia la izquierda, tenemos un templo grandísimo. Había muchos templos. Y tenemos las partes abiertas, mercados. Aquí arribita, donde está, lástima que el curso no puedo mostrarlo, ¿verdad? Aquí está, bueno, el mercado, hay otro mercado, hay edificios públicos, etcétera. O sea, cuando estamos hablando de Corinto, estamos hablando, vean aquí ya, esas son las ruinas que tenemos. Estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de una ciudad bien grande, grande. No son rurales. Los primeros cristianos fueron urbanos, ¿verdad? Entonces tienen toda la problemática de la ciudad. Esta era la antigua ciudad de Corinto. Hoy día la podemos ver así. Miren, aquí está la antigua ciudad de Corinto, donde están esas columnas que se usaban mucho. En esas columnas, seguro eran templos, muchos eran templos, otros pues eran lugares de donde filosofaba la gente. Pero si ustedes van a Corinto hoy día, la van a encontrar así, ¿verdad? Casas ahí y esta parte antigua de este lado, ¿verdad? Yo tuve la bendición, ¿verdad? Un regalo de Dios de estar en Corinto. Y fue el día justamente de San Pedro y San Pablo. Ahí San Pablo pues es como el papa, ¿no? Fue para ellos el primer papa, porque fue el que fundó la ciudad. Y entonces ahí estaban San Pedro y San Pablo, en toda la iglesia. Muy bonito fue la experiencia. Este es muy famoso, el templo de Apolo, ¿verdad? Como el que aparece mucho. Cuando hablan de Corinto y aparece esas ruinas, es el templo de Apolo, para que sepa. Muy bien. Entonces, datos de la ciudad. Veamos algunos datos de la ciudad. Esta ciudad existía antes del Imperio Romano, ¿no? Fue destruida por el Imperio Romano, pero por la posición tan estratégica, la ubicación que tenía, pues los romanos la reconstruyeron por el año 44 antes de Cristo. Así que cuando Pablo la visitó, pues era una gran ciudad, porque Pablo la visitaría por allá por el 50, ¿verdad? 54. En la primera década del 50. Y como fue reconstruida toda la ciudad, romanizada, podríamos decir, por el imperio, pues se convierte en colonia romana.
cuando hablamos de colonia romana, es muy importante tener en cuenta que ahí hay ciudadanos romanos, porque traen ciudadanos romanos, sobre todo veteranos de guerra, ¿verdad? A los veteranos se les prometía, ¿verdad? Algunas tierras, entonces, pues ellos son los muchos que pueblan. Entonces, en varias oleadas llegan veteranos, pero no solo hay veteranos de guerra, habrá ciudadanos también romanos, que son los que, pues, que son como la élite, ¿verdad? Que se encarga del gobierno, del mercado más grande, etcétera, ¿no? Entonces, colonia romana es importante tener en mente, porque es desde Roma que ponen ahí los gobernadores. Entonces, tenemos dos puertos muy importantes, ¿verdad? Como lo vimos en el mapa, que dan a dos mares. Y eso hay un gran comercio. El idioma, por ser romana, ¿verdad? No es el griego, aunque hoy día pues, es el idioma que se habla, el griego porque está en Grecia, sino era el idioma latino. El latín lo hablaba pues las élites más que todo. El pueblo sencillo, humilde, hablaba griego. Un griego popular, no el griego clásico de los filósofos, ¿no? Sino un griego popular que se llamaba koiné y que así se escribieron con este griego popular las cartas del Nuevo Testamento y los evangelios, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento se escribió con el griego que hablaba el pueblo. Como les dije, el gobernador era enviado desde Roma. Y cuando ustedes vean en una Biblia, sobre todo las Biblias muy literales, que no dicen, gobernador, sino procónsul, ya saben, ajá, enviado por Roma, es gobernador romano. Las ciudades libres, como Éfeso, era una ciudad libre, pues, sí, tenían que tener el visto bueno, digamos, del imperio, que era el que mandaba, pero ellos podían nombrar sus autoridades. Entonces, eran dos autoridades que mandaba también para recoger sobre todo los tributos e impuestos para Roma. La ciudad de Corinto era muy conocida por su arte, por su cultura, belleza, por sus templos y sobre todo por el bronce. El bronce, las minas de bronce eran muy, muy apetecidas y eso lo vemos en muchos escritores latinos y griegos. Y también por las Olimpiadas. Acuérdense que las Olimpiadas surgen en Grecia y ahí había Olimpiadas, le llamaban ítmicas porque es un istmo, ¿no? Como está entre dos mares, ahí es un istmo. Y había Olimpiadas ítmicas, muy interesante. Yo me imagino, no sé si Pablo iría alguna vez a alguna Olimpiada, porque no, estuvo bastante tiempo en Corinto, ¿no? Y en ese teatro que vieron ustedes por ahí, cabía 14,000 espectadores. Imagínense cuánta gente cabía en ese teatro, ¿no? Entonces, los habitantes, pues a veces dicen muy poquitos, ¿no? A veces dicen que unos 50,000 o menos, pero pues podríamos decir que a lo mejor llegó a 100,000. En realidad no lo sabemos, pero si había 14,000 espectadores, ¿verdad? Y mucha gente, y los niños, y los ancianos, y los esclavos, y todos que no iban al teatro, pues también. No lo sé cuántos, no encontré ese dato. Bueno, ¿cómo era la comunidad de Corinto? Ahora entramos a la comunidad de Corinto. Vimos la ciudad y hay muchas cosas para decir de la ciudad, ¿verdad? Las entretenciones, los clubes o asambleas, los que llaman colegia o qué sé yo, el comercio. Pero como vamos a concentrarnos en las comunidades de fe, digamos, pues que se reunían en casas, iglesia, las células, recuerden que en este tiempo era prohibido. El Imperio Romano no permitía la reunión de los cristianos porque no era una religión oficial.
y nunca iba a ser sino hasta el siglo, después del siglo tercero, cuarto, ya cuando Constantino le dio la oficialidad, que dicen que se convirtió, pero yo no creo. Le convino. Entonces, en este tiempo eran comunidades clandestinas que se reunían en casas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No era solo una, como se reunían en casas, pues depende del tamaño. Imagínense si en alguna casa o ínsule, eran chiquitas donde estaban los pobres. Había que ver una persona que tenía plata más o menos, con más o menos acomodada, pues podía prestar su casa. Priscila y Aquila prestaron su casa, ¿no? Ahorita les doy un modelo de cómo eran las casas, porque es importante, ahí se reunían. Entonces, eran varias, pero a veces se reunían una vez, tal vez para la cena. Ellos seguían la cena del Señor, ¿verdad? Que se instituyó y que Pablo la va a hablar, y vamos a analizar aquí el problema que hay y el abuso que hay en hacerle al Señor lo que ahora llamamos Eucaristía. Entonces eran varias comunidades que se reunían a veces, tal vez una vez al mes, entonces tenía que ser una casa bien grande, ¿no? La mayoría eran pobres, y eso lo constatamos en el texto mismo, cuando dice, mírense ustedes, en el capítulo 1, ¿acaso ustedes son ricos? Mírense ustedes, ¿acaso no son ustedes, verdad, sabios? Son sabios porque había el problema, ahorita vamos a entrar al problema, de unos que eran mucha retórica, mucho discurso, mucha elocuencia, y se creían sabios, ¿no? Pero entonces ahí Pablo dice, Dios ha escogido a los despreciables de este mundo, ¿verdad? Entonces, por varios textos que vemos y también los comentarios dicen, pues, que la mayoría eran pobres en Corinto. De hecho, en casi todas las comunidades, la mayoría eran pobres. Y por eso tenemos en el siglo IV, cuando empiezan a atacar a la iglesia, un fulano que se llamaba Celso decía, ay, es que esos cristianos son la mayoría, es una religión de pobres, esclavos y mujeres, ¿sí? Entonces eso quiere decir que la mayoría eran así, pero tenía que haber una que otra gente acomodada, ¿verdad? No muy rica, pues que ayudaba. Ellos se les llamaban benefactores, ¿no? O patrones. Pues que ellos ponían la plata, ¿cierto? Bueno, para la comida, para otras cosas, necesidades de la iglesia. Era compuesta muchos por esclavos, por libertos. ¿Qué es un liberto? Una persona que fue esclavo y después compró su libertad, o el dueño, un ciudadano, se la dio la libertad, etc. Y también libres, ¿verdad? Podían ser romanos, pobres, humildes, o un romano más o menos acomodado también. Algunos con ciudadanía. Recuerden que era un gran privilegio tener ciudadanía romana, ¿no? La composición en cuanto a cultura, pues eran griegos y romanos, como decimos, pero tal vez algunos nativos, ¿verdad? De aquellas regiones, ¿no? Y como dije ahorita, pues será que, no lo sé, pero será que había veteranos de guerra también. ¿Por qué no? Las legiones eran inmensas, eran muchos soldados y podrían algunos, ¿verdad?, que les hayan prometido, aunque eran más a los de un título que les ofrecían tierras. ¿Por qué no? Pero eso no lo podemos comprobar. Sí, en la comunidad había veteranos de guerra, pero sí había muchos, había en la ciudad que llegaban en distintas épocas. Ahora pasemos a los problemas internos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? En este camino de la sinodalidad, vamos a ver cómo debemos comportarnos nosotros, cuál debía ser nuestro estilo de vida, cómo debían ser nuestras reuniones en las comunidades, ¿verdad?
Pero vamos a ver, Corinto es una de las ciudades que tiene, de las comunidades de seguidoras de Jesús con más problemas internos, muchos problemas internos, más que Filipos, más que Corinto, más que Tesalónica, más que la comunidad de Filemón, de Éfeso, bueno, de todas las comunidades. Creo que es Corinto. Ahora, Corinto tenía fama, pero no en el tiempo del primer siglo, porque cuidado ahí que cuando uno lee en Wikipedia hay cosas erróneas, ¿no? Corintios decían que todo era un prostíbulo, que eran más famosos por la inmoralidad sexual, etcétera. Pero eso era antes del tiempo de Pablo, cuando era, digamos, antes de ser destruida por los romanos. Ya cuando se forma con los romanos, tiene problemas igual, pero no los que citan los historiadores latinos y griegos. Pero sí, como en todo puerto, imagínense que ahí está el puerto cerca de Cencreas. Hay un puerto de Cencreas donde está Febe, después vamos a hablar de ella, y ese es donde desde ahí escribe la carta a los romanos, Pablo. Entonces, pues en todo puerto siempre hay problemas, ¿verdad? Y aquí tenemos problemas de inmoralidad sexual, de clase social fuerte, también de género y otros problemas de diferentes niveles de conciencia, de libertad cristiana, ¿verdad? Hay unos que dicen, ay, no, eso es malo. No, bueno, diferentes niveles de conciencia y también en el orden de la liturgia había desorden. Pablo dice, no están, hay que poner orden. ¿Cómo sabe Pablo todos esos problemas internos? ¿Verdad? Escribe una carta y bueno, él ha vivido ahí, ¿verdad? Por eso los conoce. Él fundó esas comunidades. Y después escribe. En algunas partes escribe, algunas cosas escribe porque la comunidad le escribió y le dice, aconséjanos. Por ejemplo, capítulo 7. ¿Es bueno que se casen o que no se casen? ¿Es mejor el celibato o no? ¿Qué hacemos? Porque en ese tiempo pensaban que ya el mundo se iba a acabar, ¿verdad? Entonces, esa era una preocupación y el capítulo 7 lo escribe así, ¿verdad? Y también, estoy viendo varios errores aquí, espérate, y según yo lo corregí. Ay, qué bueno que puedo corregir un horror de ortografía. Liturgia. Ok. Bueno, ¿cuáles eran los problemas de la inmoralidad sexual? Pues fíjense ustedes que había una persona que se acostaba con su madrastra. ¿Qué les parece? Entonces es incesto. Y Pablo no aprueba eso. ¿Por qué? Porque la ley judía lo prohíbe, porque la sociedad romana lo prohíbe y porque pues eso no lo veía como debe ser. O sea, que tenga su padre y el padre que se casó con otra porque ya se había muerto, se había divorciado su mamá, esté la madrastra y esté conviviendo con la madrastra. No da muchos detalles, pero sí lo dice. Y ese tiene que, ¿verdad? La comunidad tiene que hacer algo con ese problema de incesto, ¿verdad? Es de incesto. No es con la madre, pero sí de todas maneras es la madrastra. Otro problema, eso lo vemos en el capítulo 5. En el capítulo 6 vemos también otro tipo de inmoralidad sexual. Y es que la comunidad parece que visita centros de prostitución, que en un puerto siempre había, ¿no? Pues, tal vez uno que otro, no la comunidad, ¿verdad? Tal vez algún que otro miembro, ahí se da sus escapaditas, ¿verdad? Su cana al aire, como dicen por aquí, y entonces eso no puede ser, ¿verdad? Pablo dice, dentro de la comunidad de seguidores de Jesús no puede haber
problemas de este tipo, o sea, que llama de inmoralidad sexual. Y él hace teología en cada una de las cosas, ¿verdad? Si el cuerpo de uno se une con otro cuerpo inmoral, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hace disertaciones. ¿Qué otro problema tenemos? Uno de los problemas más fuertes es el de la clase social. Como les dije, muchos eran pobres, muchos de las comunidades. Y otros que eran instruidos se creían muy sabios y marginaban y discriminaban a los que no. De mucha labia, ¿verdad? Mucha retórica, muy elocuentes. Por eso Pablo dice, cuando yo les escribí, bueno, cuando yo fui a verlos, yo nunca le usé vocabulario rebuscado, nunca les hablé en términos sencillos, ¿verdad? Entonces estas personas, al utilizar esos discursos, se creen más, discriminan a las personas no instruidas, y es que en aquel entonces era muy difícil, ¿verdad? La mayoría no sabía leer ni escribir. Entonces uno de los problemas era este. Otro problema es que al interior de la comunidad, imagínense ustedes, unos seguro que tenían cierta posición social, demandaban a sus hermanos ante jueces, juzgados fuera de la comunidad, ¿no? Uno dice, ¿qué tipo de problemas podría ser? Cuando uno va a la antigüedad y ve los tipos de juicio, la mayoría era por deudas, ¿verdad? Muchos de los juicios eran por deuda. Eran llevados a la cárcel porque no podían pagar la deuda. Entonces, para llevarlos a la cárcel había que hacer una demanda, ¿no? Entonces Pablo dice, bueno, está bien, estos hermanos, ¿verdad? Tienen un juicio con ustedes, pero ustedes, ¿cómo es que van a litigar fuera de la comunidad? ¿Acaso entre ustedes no pueden arreglarse? Ustedes no pueden nombrar a unos jueces ahí entre ustedes internos, ¿verdad? Que ayuden a resolver esos problemas, ¿verdad? No dice cuál es el problema, pero sospechamos por la situación de toda la comunidad y la forma de hablar de Pablo, que posiblemente algunos hermanos tenían deudas con alguno que otro de ahí, y entonces el otro le dice, bueno, tienes que pagarme o vas a la cárcel. Entonces, para que vaya a la cárcel tiene que ir a un tribunal. Y Pablo critica que no se arreglen dentro de la misma comunidad, ¿verdad? Que hagan un acuerdo, etcétera. Otro problema de clase social, como vean, la mayoría son problemas de clase social. Otro de los problemas que tenemos en la comunidad es la falta de solidaridad con quienes tienen hambre. Es la falta de solidaridad con los que tienen hambre. Y eso es muy interesante, y este problema que aparece en el capítulo 11, 17 a 34, es lo que quiero que analicemos después. O sea, ahorita estoy hablando en términos generales de los problemas internos, pero este problema propio de la falta de solidaridad con quienes tienen hambre, vamos a verlo, porque es muy importante, muy importante. Por cierto, de estos que se creen sabios y de mucha labia y elocuentes, tal vez algunos en los ministerios que tenían un ministerio importante, maestro, ¿no? O profeta o algo así. Y ahí Pablo dice, no, va a hablar después de la importancia de todos los dones, y hace la analogía del cuerpo de Cristo y del cuerpo humano. En el cuerpo de Cristo todos somos iguales, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver esto después, cómo lo soluciona Pablo.
había también problemas de género. Problemas de género. Muchas veces cuando se dice, no, Pablo es un machista, no sé qué, se cita Corintios, Primera de Corintios 14, ¿no? Que la mujer guarde silencio, calle en la congregación. Bueno, ese es un texto que podemos ver después. Pero en el capítulo 11 ya también hay denuncias de las mujeres líderes que quieren profetizar sin cubrirse la cabeza, ¿no? Entonces, la costumbre era cuando se hablaban las mujeres en público, había que cubrirse la cabeza. Pero las mujeres líderes habían entendido la libertad de Cristo, el reino de Dios realizado ya en parte entre nosotros, entonces pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Andar con el pelo suelto, como dice la Gloria Trevi, a mí me gusta andar con el pelo suelto. Entonces, alguien le va y le lleva el chisme a Pablo, ¿verdad? Diciendo, no, ahí hay un problema de líderes que andan así, se visten así, ¿verdad? Entonces viene Pablo y regaña, ¿verdad? Hay problemas ahí. ¿Quiénes eran los que le dijeron a Pablo? Porque dice, he oído que han llegado a mis oídos. O sea, las cartas, 2 cartas que escribe, es una porque algunos líderes le piden consejo y él escribe sobre consejos, sobre la carne sacrificada a ídolos o no, que sobre el matrimonio, como dije ahorita. Pero otros eran los de Chloe, ¿verdad? Dice, los de Chloe me dijeron a decir. ¿Y quiénes eran esos de los de Chloe? Bueno, al decir los de, es posible que sean de la comunidad de una mujer que podía ser viuda porque es una mujer Chloe, o de la casa de Chloe, de esta comunidad que se reúne con Chloe, que son los esclavos. Pues al decir los de, son los que pertenecen a Chloe. Los de Chloe son los que le han ido a decir, está pasando esto, está pasando esto. Entonces, en la carta que escribe, ahí manda. Y puede ser que es la que dice, nos están discriminando, los desórdenes en la cena del Señor. Pues los de Chloe pueden ser, ¿no? Entonces, tenemos estas 2 fuentes sobre la situación de los problemas internos que Pablo retoma para responder. Otro de los problemas es los diferentes niveles de conciencia, como decía hace rato, y la falta de solidaridad, ¿verdad? En aquel entonces las carnicerías, toda carnicería, cuando mataban el buey, la vaca, la oveja, no sé qué, todo lo ofrecían a los dioses romanos, griegos, dependiendo del dueño de la carnicería, ¿sí? Entonces, un cristiano recién convertido, tal vez, o así, un gentil, o, ¿verdad? O no judío, decía, pero ¿será que debo comer esta carne que ha sido ofrecida a los ídolos o no? ¿Qué hago? Entonces había 2 grupos. Uno que decía, no, en Cristo somos libres, podemos comer de todo. Y otros tenían problemas de conciencia. Decía, ¿será que como, no como? Y si como, me voy a poner en problemas. Entonces Pablo va a responder a ese problema. Y otro problema que le lleva bastantes capítulos, imagínense, del 11 al 14, es el problema de orden en la liturgia en las asambleas. O sea, en lugar de que sean asambleas, o sea, la liturgia, que vaya bien, etcétera, parece que había desórdenes. Entonces Pablo va a responder a los problemas de orden en las liturgias. Vamos a ver cuáles eran esos problemas de orden en las liturgias. Bueno, primero ya lo mencionamos, los líderes y las lideresas en la asamblea, cómo debe ser su aspecto personal.
cómo deben peinarse, y aquí aparece pues de las líderes que hablaban, profetizas, ¿verdad? Que la costumbre era que se cubrieran la cabeza, ¿verdad? Y por eso dice, el velo es como el cabello, y a ustedes qué vergüenza que la mujer se corte el pelo. Y es como si los hombres se dejaran crecer el pelo, etcétera. Empieza a hablar todas estas cosas que tienen que ver más con el aspecto personal, cultural y costumbre. Entonces Pablo quiere que sigan la costumbre que tenían. Al final dice, bueno, esa no es nuestra costumbre. Y hay personas, Irene Fox hizo un estudio muy bueno, sobre todo Corintios, que piensan que es que uno de los aspectos es que si tienen el pelo suelto, en ese entonces las personas que tenían el pelo suelto eran las prostitutas y las sacerdotisas, ¿verdad? Entonces las sacerdotisas que entraban en frenesí, como Cibeles, ¿verdad? En los cultos de la fertilidad, con movimientos eróticos, etcétera, etcétera, los cultos. Entonces no quieren que se confunda esto y puede escandalizar, ¿no? A Pablo lo que le interesa es que no se escandalice, ¿verdad? No se escandalice a la gente de fuera que no es seguidora de Jesús, ¿verdad? Entonces, él da unas recomendaciones ahí, pero ojo, ahí dice, bueno, al final termina diciendo, esa no es nuestra costumbre, o sea, es una cuestión cultural de costumbre y no es una cosa que dice, hay que cubrirse la cabeza desde ese momento hasta hoy, ¿no? Porque así es, ¿verdad? Por mucho tiempo las mujeres entraban a la iglesia cubiertas toda la cabeza siguiendo esta costumbre, pero era una costumbre de aquel entonces. Hoy las mujeres se cortan el pelo, los hombres se dejan el pelo largo. Bueno, a Jesús siempre lo vemos con pelo largo, yo no sé qué pasó aquí, ¿verdad? Cuando dice que qué vergüenza que el hombre se deje el pelo largo. Los nazarenos se dejaban el pelo largo, ¿no es cierto? Bueno, otro, el problema de orden también tiene que ver con la discriminación de los pobres durante la Cena del Señor. Ahorita lo vamos a analizar ese texto, ¿verdad? Porque no había orden. Las cenas en aquel entonces no eran como hoy día la Eucaristía, que es una cosita para todo el mundo, ¿verdad? Dentro de las iglesias católicas está la hostia, dentro de iglesias protestantes está un pedacito de pan y una cosita de vino chiquito. No, aquellos eran banquetes, eran comidas, ¿verdad? Y entonces, pues había unos que llegaban de primero, se comían todo, los que tenían plata comían los mejores alimentos, y luego llegaban los otros y se quedaban sin nada y no comían nada. Había un desorden y unos se emborrachaban con el vino, etcétera, ¿no? Era problema de orden también ahí, y él se va a molestar mucho, Pablo, por ese abuso, ¿no? El otro era el problema de orden, era que los dones es para todos y todas, y todo don es muy importante, ¿verdad? Pero parece que esta comunidad le da demasiado importancia al don de lenguas. Y entonces Pablo lo que está diciendo, el don de lenguas, sea de hablar en otras lenguas, no es más importante. No es más importante. Más bien, la gente va a pensar que están locos si alguien llega y ve y todo el mundo hablando en otras lenguas extrañas. Entonces, no. Lo principal es que la gente entienda lo que se está diciendo. Y si usted habla lenguas, que hable en su casa. Tiene que ver con el orden, ¿verdad? El orden durante la asamblea. Vamos a dedicar entonces un poquito de tiempo al problema de la discriminación social en la Cena del Señor. Saquen sus Biblias y eso está. Yo aquí tengo una versión, Dios habla hoy. Ustedes tienen la del Peregrino seguramente u otra. Saquen sus Biblias y veamos
en Primera de Corintios 11, 17 a 22. Ahí les doy tiempito para que lo encuentren. Bueno, aquí dice, voy a leer esta versión que yo tengo aquí. Siguiendo con mis advertencias, hay algo que no alabo. O sea, ¿cómo voy a alabarles? Que sus reuniones, sus asambleas litúrgicas, ¿no? Traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, he oído, ojo, he oído, esos fueron los de Chloe, ¿no? Que cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes. Y lo creo en parte, porque es inevitable que haya divisiones entre ustedes. Bueno, aquí dice para que se muestre quiénes son los auténticos, ¿no? Ese es un argumento que dice, bueno, si hay divisiones, vamos a saber quién es quién es el que es más aprobado por Dios, diría en otras versiones. Y así resulta que cuando se reúnen, no comen la cena del Señor. O sea, no comen como deberían comer la cena del Señor. Porque cada uno se adelanta a consumir su propia cena. Y mientras otro pasa hambre. Y mientras otro pasa hambre, otro se emborracha. Entonces, ahí tenemos una división. Unos tienen comida, carne, o sea, comida muy buena y abundante y mucho vino, y otros no tienen nada. Por eso les dice, vea, esto va dirigido a las personas más ricas, ¿verdad? No tienen sus casas para comer y beber. O sea, están haciendo discriminación. ¿O es que desprecian la asamblea de Dios y avergüenzan a los que nada poseen? A lo mejor ahí cada quien traía su comida. Y entonces estos traían mucha comida y todo, y cada quien traía su comida poquita o lo que le alcanzaba. O porque algunos sí pagaban, los ricos donaban las cenas, en muchas comunidades donaban para las cenas, pero se quedaban con lo mejor, ¿verdad? Y a los otros les daban ahí. Yo creo que así ocurría ahí. A los otros les daban pues cosas diferentes y así como cualquier cosa. Entonces por eso dice, ¿y qué puedo decirles? ¿Voy a alabarlos por eso? Claro que no, yo no los voy a alabar, no los voy a felicitar por eso, ¿no? Y entonces continúa. Si nos examinamos nosotros mismos, no seremos juzgados. Y si nos juzga el Señor, es para corregirnos, a fin de que no seamos condenados con el mundo. Así, hermanos míos, o sea, ellos deben examinarse a sí mismos. ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo mal? ¿Cómo es que se está dando esta cena del Señor? Entonces, el Señor los va a juzgar para corregirlos, para corregirlos. Así, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros, ¿verdad? Si uno tiene hambre, come en su casa antes de venir acá. Así no se reunirán para ser condenados, ¿no? Imagínense, llegaban unos tempranos, se acababan la comida, llegaban otros y ya no tenían nada y tenían hambre y se quedaban sin nada. Eso es tremendo, eso es tremendo. Entonces, ¿de qué habla el texto? Ahorita leímos el texto, ¿no? Nos habla de la reunión que tenían los seguidores de Jesús para la cena del Señor. No sabemos la frecuencia.
Podía ser cada mes, podía ser cada semana, podía ser diario, no podía ser. Pero lo que sí sabemos es que en el tiempo de los romanos se restringió mucho la cena, o sea, las cenas dentro de la comunidad cristiana no eran mal vistas porque se usaba mucho en las clubes, por ejemplo, de zapateros, eh, de panaderos, que se reunían así por su oficio. Entonces ellos también tenían un presidente, un secretario, un tesorero, y se reunían y también hacían banquetes, ¿verdad? Que lo pagaba un benefactor o una benefactora, había muchas mujeres benefactoras, pagaban esa cena, ¿sí? Posiblemente en las comunidades de seguidoras de Jesús ocurría lo mismo. Y por eso se camuflaban, porque se parecían así a los colegia que llaman, o clubes, o sí, los grupos que se reunían por oficios o por liturgias o por su religión. Había varios motivos. Entonces, hemos leído por ahí que en el tiempo de antes de los romanos, del Imperio Romano, tenían muy frecuentes banquetes, pero como esos eran vistos como posibles focos de rebelión del Imperio Romano, entonces parece que se estatuyó que fuera solamente los banquetes una vez a la semana. Esos en los clubes los hacían banquetes pues ofrecidos al dios Apolo, a dioses o al emperador, etc. Y en la cena del Señor, pues era recordar lo que el Señor les enseñó, ¿verdad? Bueno, el problema es que decimos unos llegaban más temprano. ¿Y por qué unos llegaban más tarde? Unos llegaban más tarde porque posiblemente eran los esclavos que tenían que trabajar, o libertos, ¿verdad? Trabajadores eran, y estos llegaban más tarde y se quedaban sin comida. Y los que llegaban más temprano, que eran los que no trabajaban, sino que vivían de sus bienes, pues comían y bebían hasta borracharse. Imagínense qué desorden. Entonces Pablo dice, no puede ser. Unos comen buena comida y otros se quedan con hambre. Eso no puede ser en la cena del Señor. Hay falta de solidaridad al interior de la comunidad. Entonces Pablo hace una muy dura crítica, ¿verdad? Y vean ustedes cómo la teología va surgiendo de aquí, de la vida cotidiana. Toda la teología de Pablo. Incluso cuando dice que haya armonía, que haya unidad, empieza a hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo. Toda esa eclesiología que manejamos ahora surge de un problema, falta de unidad, ¿verdad? Y todo lo que manejamos, mucho que manejamos de la Eucaristía, viene de este problema. Vean qué interesante, para visualizar el problema que había, esta es una casa romana en Corintios. Entonces uno diría, ¿cuántos miembros habría por ahí? ¿Dónde se reúnen? Es el plano, ¿verdad? De una casa. Vean, aquí tenemos la entrada. Vean donde dice entrada, allá arriba. Ahí tenemos la entrada. Y a la izquierda mía, no sé si qué será para ustedes, ahí dice triclinio. El triclinio es un comedor. Este comedor mide de una casa, ejemplo, ¿verdad? 5 por 5. Entonces diría, wow, es grande, comerían muchos. Pues no. Ahí más bien habría para 9 personas. ¿Por qué? Se llama triclinio. Hay 3 colchones y en el centro una mesita. La gente no se sentaba en sillas. La gente se recostaba, ¿se acuerdan? Se recostaba y cabrían 3 personas en cada uno de los reclinatorios, de los colchones. Entonces ahí llega el triclinio. El otro lugar de reunión es ahí donde dice impluvium, el atrio, donde dice atrio. ¿Ven ahí? Es hacia el centro, hay un cuadrado ahí. Ese cuadrado es el que recoge las lluvias, ¿verdad?
se llama impluvio, de ahí viene de las lluvias, recoge el agua de las lluvias. Pero paraditos sí cabían bastantes, podían, no sé, podían tal vez caber 30 paraditos, ¿verdad? Lo otro ya son recámaras, las cocinas bien chiquititas, ¿verdad? Posiblemente están aquí abajo una de ellas, porque otro sería la oficina, allá a la par de la entrada sería la oficina que el dueño de la casa recibe a sus clientes y después alguna recámara, etcétera. Pero lo importante es ver el atrio y el triclinio, que ese sería el lugar de reunión. Entonces, claro, adivinen quién va para el triclinio. ¿Ah? Pues ¿quién va para el triclinio? Los que tienen, la gente de bien, como dicen entre comillas, ¿no? La gente acomodada, pues se recostaba ahí, son los que llegaban, comían comida de mejor calidad y mucho vino, y en el atrio, pues no sabemos cuántos llegarían, porque se reunirían varias comunidades de Corinto, pues ahí llegaban gente tarde y no alcanzaba para comer. Entonces ahí Pablo es la crítica fuerte que da a los corintios, ¿verdad? A la comunidad de Corinto por esa falta de solidaridad, esa desigualdad tan marcada entre unos que comen mucho, se emborrachan y los otros, ahí no sé si le exagero o no, pero dice se quedan sin nada. Pues algunos llegarán, comerán algo y otros se quedan sin nada. Esto no es extraño porque tenemos, por ejemplo, de escritores latinos y griegos que hablan, por ejemplo, bueno, de las sátiras. Juvenal habla, dice, no, que fulano organizó el banquete y entonces como no están en el triclinio, sino acá dice, nos da pura porquería, nos da esto, lo otro, dice, mientras que ellos comen tal cosa y tal cosa, ¿no? Comida muy abundante y de muy buena calidad, carne y todo, y estos de acá, pues no alcanzan. Había esa crítica ya. Ahora, claro, también podría darse perfectamente dentro de la comunidades cristianas este problema. Lo vemos solamente en la comunidad de Corinto, ¿verdad? Por eso la carta de Pablo a los Corintios 1 y 2 es muy interesante porque nos enseña cómo eran las comunidades y mucho de la cultura de aquel entonces y los problemas que había. Entonces, esos son desencuentros grandes, ¿verdad? Que hablamos de encuentros y desencuentros que Pablo está aquí afrontando, sea por los que ha oído que está pasando. Dice, sigan el ejemplo de Jesús. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús? Y es que Pablo, ahí es que va a empezar a hablar lo que tanto en la liturgia y la Eucaristía decimos, ¿no? Pablo está hablando de la Eucaristía, de la Cena del Señor. Y Cristo llevó una vida de entrega por los demás. Y lo vemos en sus prácticas de solidaridad por los más necesitados, los enfermos, las mujeres. Jesús que mostró su camino de justicia y de amor. Y en la última cena que tuvo con sus discípulos dijo que recordáramos siempre esa cena. ¿Y qué es esa cena? Hagan esto en memoria de mí, es en memoria de su vida que fue de entrega. Imagínense ustedes, la comunidad de Corinto no están siguiendo ese ejemplo de Jesús. Más bien, al contrario, están haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Se aborazan para comer lo que hay, no dejan nada o dan muy poca cosa y de poca calidad a los otros que llegan tarde, sea por su trabajo, o a los otros que están ubicados en el atrio, ¿sí? Y que comerán algo, y los que llegan con mucha hambre y no tienen nada, pues no comerán nada por sus trabajos que llegan tarde. Así es que surge lo que las palabras tan solemnes de Pablo y que en todas las Eucaristías escuchamos, en todas las iglesias, ¿no?
la noche en que me he drogado, tomé pan, bebió vino, esto, todo esto que dice, viene de aquí de Corinto, ¿verdad? Y fíjense ustedes el contexto en el cual surge. Por eso, ¿qué aprendemos de ahí? ¿Verdad? ¿Cómo debe ser cuando uno toma la Eucaristía? ¿Qué debe estar presente en nuestra mente? ¿Cierto? Bueno, ahorita van a dar las 10. Vamos a ver aquí qué nos enseña este estudio. Otra vez, aquí vamos a corregir. Y según yo ya lo había corregido. ¿Qué nos enseña este estudio de la comunidad de Corinto sobre la sinodalidad? ¿Verdad? ¿Qué nos enseña? Tal vez, a ver, antes de que yo hable, porque tenemos, ¿verdad que la pausa es en media hora, Katy? Es a las 11, Elsa, pero como tú lo No, dispongas. la primera pausa. A las 11. Ah, a las 11. Ajá. Y después de, ok, yo pensé que era 10:30. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, se me fue esto. ¿Qué aprendemos? Bueno, no veamos esta parte. Voy a quitar aquí stop share. Ok. No veamos esa parte. Ahora me gustaría que conversáramos un poco y después vemos lo que yo escribí, pero para que no dar todo, vamos a conversar un poquito entre nosotros y nosotras sobre qué aprendemos al leer esta carta, ¿verdad? Sobre la sinodalidad, sobre esta manera de convivir las asambleas, etcétera, etcétera, para tener las reuniones y los sínodos de manera armoniosa, de manera aceptable para Dios, etcétera. Entonces vamos a abrir los micrófonos porque tenemos una horita y después pasamos a otra comunidad, ¿de acuerdo? Pueden ser dos cosas. Primero, preguntas de dudas, ¿sí? Y también pueden ser, después primero de dudas, hagamos eso. Y después vayan pensando sobre qué es lo que nos enseña esta comunidad de Corinto. Recuerden que aprendemos por vía negativa también, por vía positiva y por vía negativa. Aprendemos lo que debemos y no debemos hacer. Así que, primer punto, dudas en cuanto al contenido. Segundo punto, ¿qué aprendemos de la comunidad de Corinto? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, Katy, ¿me ayudas en eso? Sí, vamos a darles unos 2 minutitos, porque ellos hasta que un poquito... Sí, puedes darle 5 minutos, porque en 2 minutos no. Sí, para ir aterrizando. Elsa, ¿tú tal vez has leído estos libritos de Hasta los confines de la tierra de José Luis Sicre? Sí, cómo no, muy buenos. Estos me encantan para esta clase, sobre todo, para esta clase contigo de las comunidades. Y aquí está casi todo lo que te ibas diciendo, obviamente. Qué fantástico, qué fantástico. Sí, un libro muy bueno es el de Irene Fox de Corintio, es excelente también. Ay, y bueno, pues en la Biblia misma leerla y encontramos los elementos también. Sí, así que recomendados. Mientras él se iba diciendo, yo eso lo leí en algún lado y me acordé, dije, es en estos de la colección de José Luis Sicre que trata Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo. Y ahí sí, me fui. y el de los evangelios con el cuadrante también. Sí, este lo vimos ayer un poquito, pero para tu tema este es perfecto. ¿Y cómo lo va haciendo? Bueno, mira, no se me ocurrió verlo, ¿no? Es que porque como ya manejo yo las comunidades aquí. Claro. Problemas. Bueno, mientras nosotros estamos aquí dialogando, ustedes pongan sus preguntas. Recuerden que no hay pregunta tonta.
con mucho respeto, tonta o tonto es el que no pregunta, porque ahí nosotros aprendemos y nos enriquecemos. Todos, toda la familia. Así que vamos, si no saben lo de la tecnología, recurran al bracito, yo los veo, abran sus cámaras y alzan el bracito. Y los que sabemos tecnología, pues podemos hacer dos cosas, o por el chat, que ya les voy a habilitar, y también por reacciones para levantar la manito. Doctora, su pregunta, por favor. La verdad, que yo no tengo preguntas y quiero felicitar a Elsa Tames porque en esta Biblia, la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alfonso Choquel o Biblia del Peregrino de América Latina, es lo que ella leyó sobre 1 de Corintios 11, 17 en adelante. Es una Biblia muy interesante que hace un recuento de todo lo que Elsa está diciendo y que se complementa con lo que tú dijiste de los libritos. Entonces no tengo ninguna duda al respecto, pero sí quería hacer este aporte. Gracias. Muy bien, qué bueno, sí. Bien, vamos a preguntar. Ok, Gisela, por favor, Gisela. Buenos días, excelente lo que nos está hablando. Quería preguntar, cuando habla aquí de la cena del Señor, se habla de una comida. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Cuando habla de la cena del Señor, Gisela, es mejor que le apagues la cámara. Comida, se empezó allá. Ahí Ya. Ahí te escuchamos mejor. Cuando en esto de Corintios habla de la cena del Señor, está hablando de comida abundante, vino. ¿Cuándo se convierte la cena del Señor como ahora tenemos? O sea, la hostia, el vino, donde no hay comida, solo hay esta celebración. Porque los evangélicos hacen esta comida, hacen esta representación de la cena del Señor. ¿Estarían ellos más apegados a la comunidad de los primeros tiempos que nosotros, que solo tenemos la hostia y el vino? Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta. Mira, bueno, en primer lugar, no creo que los evangélicos no tienen comidas grandes. A veces hacen, pero eso es agape. Los evangélicos tienen pedacitos de pan cuadrado, muchas veces de pan cuadrado, así, y es igual, o sea, y copitas chiquitas de vino, así. Pero no, ellos siguen lo mismo, solo que no, muchos no tienen, otros sí, dependiendo de las iglesias, sí, unos sí tienen hostia, como luteranos y protestantes, ¿verdad? A veces los metodistas, y otros tienen pedacitos de pan o pan lo parten y comen un pedacito, pero no como en el primer siglo. O sea, cuando se fundan es una comida para tener el compañerismo y recordar, igual que los apóstoles, a Jesús, ¿verdad? Su entrega, etc. Ahora, ¿cuándo se cambió? Eso, como ahorita todavía la iglesia no es oficial, sino clandestina, eso tuvo que ser allá después, cuando ya se formó, no había estructura antes, ¿verdad? Obispo, presbítero, diácono, así toda la estructura de monárquica que se llama de obispo, sino era como colegiado, ¿no? En el tiempo de Pablo y en el tiempo hasta el año 100. Con Primera de Timoteo se quiere ya poner un solo obispo, porque dice en singular, ¿quién de ustedes quiere ser obispo? Ah, bueno, si alguien quiere ser obispo, que sea esposa de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que no sea borracho, que no robe, ¿verdad? En Timoteo. Pero todavía no está la estructura que conocemos después. Eso yo no sé exactamente, pero tuvo que ser por allá, por el siglo V, ¿verdad? En el cuarto apenas se va a decir cuáles son los libros que van a quedar inspirados. Había muchos en ese momento.
evangelios, hechos, apocalipsis, etcétera. Y como habían tantos, y unos de línea gnóstica, otros de otra línea, la iglesia oficial, ¿verdad? Ya estatuida con obispo y presbíteros y diáconos y todo eso, decide cuáles son los libros que deben ser los inspirados, etcétera. Es todo un proceso, pero eso ocurre en el siglo IV, imagínate. O sea, 300 y resto. Ahora, esto yo creo que ya para esa fecha, de pronto sí, para evitar todos esos problemas, es que era muy práctica la iglesia, fíjense ustedes. Para evitar este problema, me imagino que ya empezaron a hacerlo simbólico, más así, ¿verdad? Y no los banquetes. Y en muchas otras cosas también, por ejemplo, uno de los grandes problemas que había entre pobres y ricos, al principio, en el tiempo de Pablo, ya vemos los problemas de la división, porque la sociedad romana es muy, muy estratificada. Y esa estratificación, pues se observa en todos los niveles y se observa también en las comunidades cristianas. Pero delante de Jesús y todos somos iguales, etcétera, lo que es toda la teología del reino de Dios y eso va contra estos valores de una estratificación, ¿verdad? No se puede. Entonces, ¿quién decía para dónde va la plata? La plata lo ponían más, pues la gente que tenía uno que otro benefactor. Pero ¿quién decía? Era el presbítero o el episcopo que estaba ahí. Estoy hablando en Timoteo. Cuando dice que... Pero entonces había pleitos porque entonces el que ponía la plata quería que fuera para otro lado. Querían hacer, o sea, había rivalidad entre ricos y ricas, benefactoras, y los encargados de la iglesia, que podían ser los episcopos o los presbíteros. Y ese problema se solucionó allá porque siempre hubo problemas por el siglo IV nombrando obispos ricos. Así que ya el rico era el obispo y el rico decía para dónde va la plata y el que ponía la plata. Pero al principio muchos roces tenemos, ¿cierto? Entonces, eso fue cambiando. Exactamente en qué siglo no sé, pero yo sospecho que muy pronto para evitar esos problemas. Gracias, Gisela. Muy buena pregunta. Ahí podríamos ver los concilios, tal vez, ¿no? Por ahí, en alguno de esos concilios se dieron estas cuestiones. Gracias, Gisela. Vamos con Walter, por favor. Gracias. Espero que me escuchen bien. Yo más que hacer preguntas, yo quería felicitar al equipo de Verbo Divino por presentarnos a una expositora de tantos quilates. Quiero felicitar a Elsa Tames por sus enseñanzas. Realmente me ha dejado satisfecho. Me ha despejado muchísimas dudas y felicito al equipo de Verbo Divino y a Elsa. Realmente ha estado magistral la enseñanza que nos ha dado. Gracias. Gracias, Walter. Escuchemos a Lali, por favor. Bueno, igualmente felicitaciones. Veo ahora a Corintios de otra forma y entiendo que voy a dar una respuesta en mi sentir a la pregunta, ¿no? ¿Qué aprendemos de esta comunidad acerca de la sinodalidad? Creo que la sinodalidad es un proceso muy difícil. Como difícil es mantenerse en el camino de Jesús. Como vemos en Corintios, la sinodalidad es difícil debido a la diversidad cultural y social que existe. Es muy difícil mantener a un grupo en la misma página. Sí es difícil que exista esa comunicación, esa unidad a veces entre hermanos de un mismo padre y madre, no digamos de gente diversa que viene desde afuera. Entonces, en mi sentir, ¿cuál es la respuesta para que se dé esa sinodalidad? Sumergir a la gente en la fraternidad y en el amor. Solo de esa forma el rico le va a ver al pobre igual.
Al igual que el justo le va a ver igual al pecador y el sabio igual al ignorante. Solamente así se puede lograr, caminando sobre los pasos de Jesús. Y ese es el camino más difícil. Es difícil seguirle a Jesús. Esa es la respuesta que yo tengo. Gracias y felicitaciones. Excelente, muy claro, sencillo, pero muy claro. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Usted tiene razón. Los valores del reino son muy diferentes a los valores de la sociedad donde nos movemos y donde se movían los primeros cristianos, ¿verdad? Y entonces, pues uno va a contracorriente y eso cuesta. Así es. Rosa María quería hablar y después Carlitos, Irma. Elsa, y para todos, buen día, Dios los bendiga, un abrazo desde Colombia. Gracias por tu exposición. Sí, yo también he visto clases de las comunidades, pero esto de Corinto siempre la comunidad fue difícil. Y ya viendo desde el comienzo ya una negativa sobre los pobres, sobre los desvalidos, de los cuales más adelante el Señor nos muestra que el Señor Jesús es para ellos son los predilectos de él. Quiero aclarar algo de la liturgia, algo de la Eucaristía con respecto a nuestros hermanos separados. Y es que hay algo muy lindo que tenemos nosotros los católicos, es la conversión del pan y el vino en el momento del rito de la comunión, que llamamos transustanciación, que es el cambio de las especies, ¿sí? Que se convierte el pan y el vino en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo hermoso y digno de la Iglesia Católica que tenemos nosotros. Lo otro es con respecto a las comunidades. Yo aquí donde vivo hay muchas comunidades, incluso la última parroquia que yo llegué tiene 27 comunidades. Pero entonces hay en ciertas parroquias que las comunidades son cerradas. O sea, no admiten que una persona nueva llegue a esa comunidad. Lo viví y lo experimenté. Entonces es muy triste que las comunidades sean cerradas cuando estas deben ser abiertas. ¿Por qué? Porque es que entre más acojamos hermanos, más evangelización va a haber. Entonces, ese es el problema que tenemos aquí pues en el pueblo, en el municipio, en el departamento donde yo vivo. Porque la sinodalidad debe ser de comienzo desde las necesidades del hermano. Yo a veces puedo tener un hermano aquí al lado, pero si yo no le miro el rostro, si yo no lo veo con el amor de Jesús, nunca voy a saber que ese hermano está enfermo, que ese hermano necesita, que ese hermano debemos de llevarlo en la corriente nuestra del deseo de conocer a Jesús y de ayudar a evangelizar. Entonces yo debo estar atenta a esas necesidades de mi hermano, empezando por la comunidad, también empezando por mi familia, por la comunidad. Y yo lo llamo sinodalidad, porque un hermano que acojamos con necesidades, lo ayudemos, va a poder avanzar en su evangelización y vamos a poder caminar juntos. Eso se llama sinodalidad. Gracias. Gracias, Rosita. Vamos a escuchar a Carlitos, por favor. Gracias, muy buenos días, Katy. Muy buenos días para Elsa. Qué rico tener una experiencia contigo como esta, donde nos abres esta reflexión, estas posibilidades de revisar lo que estamos haciendo dentro de nuestras celebraciones, en el caso de hoy, dentro de nuestra vida como comunidad. Bogotano, colombiano, pertenezco a la parroquia del Minuto de Dios, aquí en los sacerdotes eudistas, Renovación Carismática Católica. Pertenezco también a la comunidad Pueblo de Dios, que acabamos de cumplir 50 años de vida de evangelización. Es una realidad esto que nos presentas tú de San Pablo frente a sus comunidades crecientes. Y desafortunadamente mantenemos muchas dificultades en nuestras comunidades. Nos hemos dejado influenciar por la vida de la sociedad, por las circunstancias en que se viven en la sociedad,
y las hemos venido sin querer queriendo, como dice aquel chapulín, las hemos venido dejando que permeen nuestra vida en comunidad. No hemos sido capaces de asumir verdaderamente el mensaje del Señor en cuanto a esa acogida que se necesita. En estos años anteriores vivimos con el Papa Francisco esa hermosura del año de San José. Y San José nos enseña a acoger verdaderamente. Y es ahí donde nosotros debemos aprender con esta sinodalidad, el acoger. No solamente el escuchar porque dice, no, yo escucho, no, sí, yo le pongo cuidado a lo que dice. Y sabemos que eso nomás no es. Creo yo que hay que dejar crecer más todavía y dedicarnos a ese acoger a nuestro hermano. Y allí en el acoger a nuestro hermano podremos entonces abrir verdaderamente los espacios para que nosotros tengamos comunidades verdaderas y donde tengamos celebraciones verdaderas. Porque sí, la Eucaristía tiene tantas cosas tan hermosas, tantas simbología, tanto sentido y verdaderamente tanto resultado, porque es el Señor el que llega a nosotros. Pero no la vivimos, no la experimentamos así en la comunidad como debería ser, con todos los hermanos que estamos allí presentes y ojalá pudiéramos con la vivencia verdadera del Señor atraer realmente a más. Gracias, Elsa, por esta participación, por permitirnos repensarnos en estos temas, en estas realidades que vivimos. Dios te bendiga. Gracias, Carlos. Vamos a escucharle a Irma. Gracias, Carlos. Bueno, pues buenos días, maestra Elsa, qué gusto verle. A mí con la pregunta que nos da, que dice que qué me enseña esta carta acerca relacionado con la sinodalidad de ahora, pues a mí así como lo explicaba usted y aquí leyendo, ¿verdad? En la época en Corinto, ¿verdad? ¿A qué se refería San Pablo, verdad? Muchas veces está mal interpretada porque a veces dice que el que reciba en mal estado a la comunión o reciba el cuerpo de Cristo, recibe su propia condenación. Y acá nos explica bien, ¿verdad? ¿Qué se refería? Se refería a las personas que llegaban primero y se comían toda la comida y no les dejaban a los demás y hasta exageraron emborrachándose. Pues bueno, pienso que no es nada diferente a las comunidades en las que nos encontramos, ¿verdad? No que se emborracharan aquí en la iglesia, pero sí, como todas las primeras cosas, yo recuerdo que a veces había como fiestas patronales en mi comunidad y todo mundo, los coordinadores de los lectores, coordinadores de los ministros de Eucaristía, eran los que primero llegaban a abrazarse cuando decía el padre, oh, allá en el pantry hay comida, tomen lo que van a necesitar para sus puestos o para sus asignaciones y obviamente que todo el mundo llegaba a agarrar las primeras cosas y ya los últimos, como dice usted, no sé por qué llegaban tarde, por alguna razón que tenían en sus casas y siempre les tocaban ya lo último, a veces ya sin nada, ¿verdad? Pero bueno, yo me refiero a esto, yo pienso que estamos caminando en una formación, ¿verdad? Y obviamente cuando la gente no está formada, cuando la gente no conoce de eso, lo primero es que quiere es aborazarse, tomar de aquí, tomar de allá, ser los primeros, ¿verdad? Pero cuando va adquiriendo uno un poco de conocimiento, como que, bueno, dices, te cedo el paso, ¿verdad? O vamos a ver, o tenemos un poquito de más prudencia, me quedo un poquito más atrás para ver qué es la reacción de los de enfrente. Y ya, bueno, pues lo que me toque a mí, ¿verdad? No, siempre considerarme en último lugar, en última posición, porque también va a haber una discusión si nos ponemos, ¿por qué tú agarras esto? ¿Por qué tú esto? ¿Por qué tú lo otro? ¿Verdad? Se vuelve una discusión y un conflicto. Entonces yo digo,
allá en ese tiempo estaba San Pablo lidiando con todos los de Corintio. En nuestras épocas están nuestros sacerdotes lidiando con nosotros, ¿verdad? Y por eso a veces se pone el sacerdote pues bien firme y saben que mejor todos afuera de aquí del Pentri, ¿verdad? Nos corre al final, ¿verdad? Y tiene razón, porque, bueno, todo el mundo quiere hacer lo que queremos, pero yo pienso que con todo el amor y con toda la prudencia y ahorita aplicado a la sinodalidad, pues bueno, escuchar todo con amor, ver X situación también con respeto. No sé, yo pienso que aplicar mucho el sentido común y el respeto más que nada y no dejar al lado la fraternidad, que pues eso es lo más importante, porque si ocasionamos un conflicto, después no, todo el mundo se está viendo con las caras de fuchi, cada esquina contra esquina, ¿verdad? Y ya no trabajamos bien en las cosas de Dios. Entonces yo pienso que una muy buena actitud y una tolerancia, ¿verdad? Hacia nuestro hermano sería algo bueno en eso, aplicado a la sinodalidad. Muy bien, muchas gracias, Irma. Ahorita estamos ya en esta parte, ¿verdad? Bueno, todavía sí hay dudas de contenido, pero también que aprendemos de la comunidad de Corinto, de todo, ¿verdad? No solo de la exhortación o contra el abuso en la cena del Señor, sino de todo lo que vimos. ¿Sí? Muy bien, entonces, Katy, ¿quién sigue? Lucila. Y Tocaya, yo me llamo Lucila también. Ay, qué bueno. Lucila Elsa. Qué nombre tan bonito. Ay, muchas gracias, profesora, muy amable, qué hermoso. No, perdón que no estuve en toda no he podido estar en toda la charlita de hoy, pero lo que he oído, esto me hace muchas cosas, muchas reflexiones y pienso que los problemas que tenía la comunidad de Corinto no se diferencian en tanto de lo que estamos viendo en la actualidad. Yo veo que no, somos humanos y vemos que estamos casi que en muchos problemas iguales. Y claro, tanta humanidad que somos, tantas personas que somos, pues es difícil también. Lo que yo veo es que, mm, que sí, lo que dijo Irma, la hermana que me antecedió ahorita en la opinión, pues me gustó mucho de todo lo que ella opina también. Eso es verdad, mucha tolerancia y pienso que cada uno de nosotros, de parte de cada uno de nosotros, a medida que obteniendo estos conocimientos, esta claridad, porque en eso estamos, ahí vamos todos caminando y poner de parte de cada uno, no esperar que los demás cambien, sino que nosotros que estamos aquí cambiemos, que miremos cómo podemos colaborar para que se mejoren cosas, porque en todo debemos obedecer, acatar normas, acatar una disciplina, porque debe haber eso, y si no es difícil también que podamos vivir, debe haber unas normas, una disciplina, y si no la acatamos, por ejemplo, sí, no sé de la forma como se decía la señora anterior, también de las comunidades que muy cerradas. Pues yo no sé a qué se refiere ella, pero yo veo también una forma de una organización de comunidades donde inician con un proceso de evangelización y es por etapas, por proceso, y entonces pues claro, va uno de pronto ya un poquitico con más adelanto, diría yo, y pues si entra una persona nueva, pues no queda fácil poderse uno como que ella se adapte también a lo que uno va y también enseñarle pues y permanentemente se están abriendo comunidades nuevas. Entonces, en eso es lo que yo digo. Tal vez no son comunidades cerradas, sino es el proceso, que es así. Y sí, pues esto es poner de parte de cada uno mucho, pienso yo. Poner de parte de cada uno de nosotros
que aprovechemos estas enseñanzas y que qué maravilla tener esta oportunidad. Eso es un regalo de Dios, lo repito, esto es un regalo que tenemos nosotros. Muchas gracias, muy amable. Eso es. Gracias, Lucila. Vamos a escuchar un ratito antes de Isabel 2 preguntas que tengo, Elsa, ¿te parece? Me parece, claro. Ana Molina nos dice, en Corintios 11:5, Pablo reconoce el derecho de la mujer a profetizar y dirigir la oración en la comunidad, pero en 14:34 cambia de parecer y ordena que las mujeres callen en la asamblea. ¿Es que Pablo cambia de parecer para evitar problemas con las autoridades o es que será una interpolación? Creo que así se dice cuando alguien más añade algo al texto. Gracias. Bueno, qué bueno que surgió esta pregunta, ¿no? Porque Corintios 14 siempre lo leen contra nosotras las mujeres, ¿no es cierto? Mira, sí, es muy interesante. Primero que todo, sí, yo sí creo que es una interpolación. Muchos eruditos creen que es una interpolación. Es decir, está el manuscrito y se metió por un ladito eso. Por otro lado, hay varias cosas muy interesantes. Hay unas versiones, yo no me acuerdo tal, de pronto la Peregrino, que dice, las mujeres que no se pongan a charlar aquí dentro de la iglesia, o sea, en el orden, ¿verdad? Y si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en su casa. Eso es muy interesante, esa traducción, porque si bien es una interpolación, pues la tenemos ahí en el texto bíblico, ¿no? De todas maneras hay que bregar con eso. Y esa traducción, que se pongan a charlar, que le pregunten al marido en su casa, me parece que va en la línea. De hecho, para entender ese texto, hay que entenderlo desde el capítulo 12, donde empiezan los dones y decir la importancia de los dones, que ninguno don es más importante que otro, etcétera. Luego viene esos que creen que el hablar en lenguas es muy importante, pues no, van a pensar que están locos si entra gente de fuera, no es para edificación de la comunidad. Y luego viene hablando, bueno, del pelo, cómo debe ser, o sea, son cosas del orden. Y cuando viene a hablar de las mujeres, bueno, que no estén interrumpiendo, el orden, ¿verdad? Etcétera. Podría ser. En todo caso, siempre se aplica para que la mujer no participe en la iglesia. Y ese es el problema de la interpretación de ese texto, ¿no es cierto? Pero en el capítulo 11, el problema no es que no hable las profetisas, le llaman las líderes. No es que no hablen, sino que cuando van a hablar, ¿cuál va a ser su vestimenta, su manera de presentarse, su aspecto personal? Entonces, el aspecto personal, según Pablo, y la costumbre es no escandalizar, ¿verdad? Porque si viene gente de afuera otra vez y las ven con el pelo suelto y no cubierto, van a pensar que están en un culto de religiones mistéricas, ¿no? Que eran los que hacían las religiones mistéricas, era lo que las mujeres hacían, soltaban el pelo y entraban en frenesí. Entonces, imagínense, mujeres así, pues Pablo le interesa más bien que crezca la comunidad cristiana, que no genere rechazo frente a la gente de fuera, ¿no? Entonces, ese es uno de los pocos textos de las cartas auténticas de Pablo. Miren, Pablo escribió 7 cartas. Después tenemos los discípulos de Pablo escribieron 2, Efesios y Colosenses. Y los discípulos de Pablo escribieron 1 Timoteo y Tito. Entonces, ya en 1 Timoteo, ya ahí sí dice que la mujer, no permito que la mujer enseñe en la congregación. Y esos son los discípulos de Pablo, ¿no? Pero aquí estamos viendo las cartas auténticas de Pablo. El Pablo habla en Gálatas de que no hay desigualdad entre el hombre y mujer, ni esclavo ni griego, ni esclavo ni libre, ni griego ni judío. Delante de Cristo todos somos iguales, ¿no? Es una fórmula bautismal prepaulina que Pablo la toma.
Y entonces dice, delante de Cristo no hay varón, ni mujer, griego, ni judío, esclavo ni libre. Y ahí está abarcando la cultura, o sea, la etnia, la clase social con esclavo y el género. Esa es más la posición paulina del Pablo auténtico, ¿no? Del verdadero Pablo. Y este Pablo tenía muchas colaboradoras mujeres, muchísimas. Vamos a verlo cuando estamos viendo la comunidad de romanos, ¿no? Sus colegas, colaboradoras, la mayoría eran mujeres y las habla compañeras de trabajo, dice. Las versiones traducen colaboradoras, pero la palabra griega es mis compañeras de trabajo. Las reconoce a un nivel, ¿verdad? Igual. Pero sí aparece ese texto, ¿verdad? Que le extraña a uno que sea de Pablo. Entonces la mayoría pone, porque no, si uno lee de corrido lo que hay antes y después del texto, definitivamente es una como interpolación, se llama, ¿verdad? Algo que se insertó. ¿Eso qué nos dice? Que en el tiempo posterior las mujeres eran bastante líderes y entonces ya se empezó a generar problemas por la sociedad romana. La sociedad romana no permitía que las mujeres, o sea, siempre tenía problemas con las mujeres, no deben de enseñar, las mujeres no deben, ¿verdad? Bueno, tenían que tener, para hacer negocios, para hacer cosas, tenían siempre que tener un señor que estuviera hablando por ellas. Llamaban un quirios. Hasta las mujeres ricas no podían, ¿verdad? Tenían que tener un quirios pero pues con plata, como dicen. Hay un dicho en México, dice, con dinero baila el perro, ¿no? Con dinero baila el perro. Entonces las mujeres ricas con plata se compraban un quirios y el quirios firmaba todo lo que ellas querían firmar. Bueno, ese es un paréntesis, ¿no? Pero esa es la sociedad muy patriarcal, ¿no? Entonces, yo de todas maneras digo, sí, porque la ciencia bíblica dice que es una interpolación, pero de todas maneras digo, pero está en el texto, porque ingresó. Entonces, ¿cómo vamos a bregar con esta parte, no? Entonces, yo lo que digo, pues, que está hablando de una cuestión de orden litúrgico. Si van a estar interrumpiendo, dice, mejor pregunten a los maridos. Y es una cosa interesante que una vez mencionó doña Irene Fox, que en el foro romano llegaron muchas mujeres porque a sus maridos los habían mandado a la guerra y no sé qué, y llegaron a protestar, ¿verdad? Una manifestación de mujeres, y cuando no me acuerdo quién, empieza a hablar contra ellas, dice casi exactamente lo mismo que Pablo, dice, ¿qué están haciendo ustedes aquí, mujeres aquí, verdad? Debían estar en la casa. Y si tienen preguntas, si tienen cosas, allá tienen a sus maridos para que les pregunten, etcétera, ¿no? Es muy interesante que se parece, es una cuestión cultural, ¿verdad? Que tenemos que tomar distancia. No es una cuestión universal, es una cuestión circunstancial, ¿verdad? Para toda hermenéutica es importante tomar en cuenta eso. Las cuestiones circunstanciales son las del momento en que se generaron. Primer siglo por tal y tal razón. Las cuestiones fundantes son como la afirmación Dios es amor. Delante de Dios no hay mujer ni varón. Esas son per secula seculorum, para siempre, pero no las circunstanciales, que es para algún problema generado en una situación particular, en una cuestión específica. Muy buena pregunta, muchas gracias. ¿La otra cuál es, Katy? Espérame, aquí para terminar, ¿puede ser? Sí, puedo leer una cosita que nos dice Sicre. Si la mujer quiere aprender, le pregunte al marido en casa. Por consiguiente, hablar en la asamblea habría que interpretarlo como enseñar o discutir de cuestiones teológicas. Si intentamos imaginar la escena, resulta más comprensible la postura de Pablo. La comunidad tendría bastantes mujeres, pero la experiencia demuestra que no son muchas las que se animan a hablar en público, incluso en nuestros tiempos actuales, cuando poseen una cultura similar a la de los varones. En el fondo, el problema de las mujeres corintias
hablando en la asamblea sería el de una o dos mujeres. Desde nuestro punto de vista, tenían todo el derecho a hablar, discutir y enseñar, pero en el contexto cultural y social de la comunidad de Corinto, donde no abundan los sabios y de buena familia, estas pocas mujeres podían crear, aún sin pretenderlo, un ambiente de malestar. Y bueno, ahí pueden seguir leyendo, ¿no? Porque eso es de leer y leer bastante, como lo ha hecho Elsa, y luego poder transmitir con esa profundidad, pero sobre todo sencillez que lo has hecho y que todos lo están poniendo en los mensajes. Una pregunta para podernos aclarar es, permíteme que tengo en el celular también, voy a leerla desde el celular. Buenos días, me encanta la profesora Elsa Tames, una eminencia en Biblia, pero con una sencillez impactante. Me pregunto, ¿se puede aplicar todas las enseñanzas de Pablo a nuestras comunidades actuales? Yo pienso que primero hay que entender bien lo que aconteció en aquel momento. ¿Ves? No se puede traer todo literalmente para hoy día. Los públicos son diferentes, la cultura es diferente, las problemáticas son diferentes, pero hay criterios. Entonces, conocer bien, por eso me gusta mucho introducir el contexto, arqueología como la de las casas para poder entender bien, ¿verdad? Lo que está aconteciendo, conocer bien y después tender un puente. Eso se llama un puente hermenéutico, ¿sí? Y entonces algunas cosas, los criterios se podían aplicar hoy día, como los criterios, ¿sí? Pero no literalmente. Pablo dijo que hay que cubrirse la cabeza, por lo tanto, me tengo que cubrir la cabeza para entrar a la iglesia. No. Primero vemos qué estaba pasando, por qué dice eso, en qué contexto lo dice, hoy no se usa. Bueno, saben que yo cuando he estado allá en Asia o así, no me permiten entrar los ortodoxos, la iglesia ortodoxa, ¿no? Que es el 98% de las iglesias en Grecia es ortodoxa. No me permiten entrar con shorts. Los turistas andan con shorts y quieren entrar en tamaña iglesia bonita, antigua, del siglo tal. No permiten. Y en algunas partes le venden ahí unos para que se ponga ahí como falda. Le venden baratitos. Si uno que insiste, le venden baratito para ponerse como una falda. Entonces, son cosas culturales, ¿verdad? Cosas culturales que hay que distinguir, como digo yo, lo fundante y lo circunstancial. Gracias, Elsa. Bueno, ya contestaste, creo yo, a la pregunta de Santiago que nos dice, ¿por qué existe estas restricciones a la mujer? ¿Es cuestión de machismo o de ley? Ya lo hemos dicho. Y una pregunta para ya darle paso a Isabelita. Mil disculpas, Isabel, que te hemos hecho esperar. Nombre completo de la autora que citaste y el libro. Me piden como 3 o 4 personas. Ah, sí. A ver, déjame ver, yo lo tenía por aquí. ¿Dónde estará? Bueno, ella se llama Irene y se escribe Foulkes. Irene, se lo escribo aquí en el chat, ¿sí? Ok. Irene Foulkes. Ella fue muy amiga mía, colega, profesora de la Universidad Bíblica Latinoamericana y experta en Corinto. Y de ella saqué, bueno, también lo tenía en otro libro, pero que está en francés, pero ella lo puso esa casa, ese plano de casa, ¿verdad? Y su libro se llama Problemas Pastorales en Corinto. En Corinto, con C mayúscula, listo. Ahí va. Les quería mostrar que lo tenía por aquí, pero como yo duermo con una a la par ahí, con muchos libros a la par para que me dé más sueño ahí, una fila, yo creo que lo tengo por allá en la recámara. Y sabes que el padre Fidel me aconsejó igual leerla. Por algún tema que yo tenía, me dijo, léete, Irene, que incluso les estaba dando el retiro ahora en Roma, algo así, le entendí. Sí, Irene es muy buena. Ella murió ya, ¿verdad? Vivió muchos años, era norteamericana en América Latina. Desde joven vivió fue profesora de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Ay. Bueno, ahora sí, Isabelita, mil disculpas.
Mira, antes de darle la palabra a Isabelita, es que veo aquí en el chat algo de Ana. Ah, es Ana la que me dijiste tú, Sí. ¿verdad? Ajá, Sí. ya la leí, la de Ana Molina. Sí, y hay un comentario de doctora María del Socorro, ¿verdad? Estamos arriba, sí, doctora. Sí. ¿Y No sé qué? si queremos que lo digamos para que no pase, yo creo que es bueno, ¿sí? Ok. La doctorita nos dice, el compromiso por la justicia y la liberación no es mera exigencia ética para Pablo, sino que surge de la misma entraña de ser cristiano, es decir, de pertenecer al cuerpo de aquel que dio la vida por la liberación de todos, en una clara opción por los más desprotegidos y marginados de la sociedad. Esta es la misión de la Iglesia, cuerpo de Cristo, hasta que Él venga y haga definitiva y universal la salvación ya comenzada. Bien, muchas gracias. Está muy bien porque responde a la pregunta, ¿verdad? Que hicimos, que aprendemos. Sí, perdón, doctora, como usted habló, pensé que era lo que había escrito, perdóneme. Era otra cosita, sí. Ok. Listo. Isabelita, por favor. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. No importa que haya tenido que esperar, todo lo bueno demanda siempre paciencia. Yo quiero exponer mis agradecimientos a Dios por haberme dado la oportunidad de asistir por primera vez a estos talleres. Todos los maestros están dotados de sencillez y humildad para transmitir sus conocimientos a quienes queremos mejorar nuestras vidas a través del conocimiento mejor de la palabra de Dios. La exposición de hoy de la maestra Elsa Tames, que ha sido para mí mucho gusto en conocerla por primera vez, ha sido muy enriquecedora. En todo caso, las enseñanzas que he recibido hoy sobre la solidaridad es que debemos revestirnos de humildad y sencillez para comportarnos en comunidad y con trato igualitario, aplicando el mandamiento de Jesús. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Isabelita. Y un hito más que ahorita me pone en el chat que yo estoy revisando. Mariani Moreira, por favor, quiere la palabra. Mariani, ¿puedes abrir tu micrófono? Algo le sucedió. Mariani se cansó de esperar. Oh, perdón, Mariani. Mil disculpas que estoy con el chat y con el celular, entonces se me pasó. Bueno, Mariani, ahí está. Aquí estoy, gracias. Bueno, me uno a todas esas felicitaciones para la doctora Tames. Muy lindo, muy rico sus conocimientos y en compartir en estos cursos. Y como siempre lo he dicho en otras ocasiones, son profesores de élite y aquí se merece un aplauso y unas felicitaciones muy grandes el padre Lauren y todos quienes conforman todo este equipo del Verbo Divino y a nuestra querida Catita. Bueno, es algo que a mí me llamó mucho la atención en estos versículos, ¿no? Especialmente en el 21, donde dice Pablo, al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Entonces, esta declaración, o sea, llama la atención, porque aquí tenemos a una persona que no, una o varias personas, de acuerdo a esa división del plano que usted nos presentó, que no tenía nada para traer a una fiesta, porque era pobre y estaba pasando hambre, y a su lado se sentaba una persona rica que tenía toda clase de manjares, pero este no le ofrecía nada al hombre pobre que tenía a su lado. Entonces, podemos apreciar entonces que esa relación de compañerismo y comunión allí estaba rota, ¿verdad? Entonces, no podía existir tal relación en esas circunstancias. Como resultado, tenemos una situación humillante en la que un hombre pobre, hambriento, no tenía quien le diera algo de comer,
Y en el versículo 22, ahí donde el apóstol Pablo enérgicamente reacciona y dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y viváis y bebáis? ¿O menosprecéis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto o no os alabo? Entonces, o sea que si no estaban dispuestos a compartir lo que tenían en un gesto de compañerismo y solidaridad, que aquí viene la sinodalidad, entonces, ¿qué tendrían que haber comido cada uno, que tenían que haber comido cada uno en su propia casa? Es así, o sea, a eso se refería si no tenían ese gesto de compartir, porque lo que estaba ocurriendo era simplemente eso, estaban fracturando, quebrando la unidad de la iglesia como tal, o sea, la comunidad en sí. Eso era el tema en sí, que si no tenían ese compañerismo de servir, de dar, entonces cada quien que coma en su casa. A esa parte era lo que se refería usted, doctora. Muchas gracias. Sí, claro que sí, has hecho una excelente reflexión. Le dice, coman en su casa, o sea, llegan, si tienen mucha hambre, llegan primero y se ponen en el triclinio, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí se aborazan y comen. Y es como decir, mejor coman en su casa y después vienen y ya, pues, comen normalmente y no se aborazan ni se emborrachan, ¿verdad? ¿Acaso no tienen? Es para que no se vea en la comunidad del Señor, ¿verdad? En la comunidad de las seguidoras y seguidores de Jesús, esa desigualdad tan terrible, propia del contexto de una sociedad demasiado estratificada como lo era el Imperio Romano. Muchas gracias, Mariana. Elsa, Sí, te hago dime. una propuesta indecente y a todos. Con esto creo que terminamos la de Corintios, ¿verdad? Bueno, es que déjame hacer el resumito. ¿Te acuerdas que íbamos a hacerlo ustedes primero? Pero para que quede ya bien clarito, déjame compartir pantalla y termino con la última, ahí está. ¿Qué nos enseña este estudio? Porque casi nos concentramos en la Cena del Señor, ¿verdad? Que ya lo hicimos. Bueno, en primer lugar, que las comunidades es espejo de nuestras comunidades de hoy, ¿verdad? Que no hay que romantizar las comunidades primitivas. Creo que siempre cuando pensamos en las comunidades primitivas, pensamos en Hechos de los Apóstoles, en los primeros dos, apenas el capítulo 2 y 3, que habla de que se reunían juntos en armonía, vendían sus bienes y los compartían en común, y así era en el primer siglo. Como podemos ver, no es así, ¿cierto? Ese es todo el ideal, pero en la práctica, a través de las cartas, nos damos cuenta de otra cosa. Y claro, pues aquí estamos hablando ya en el tiempo de Pablo, que es un poquito después de la muerte de Jesús. Bueno, entonces, las comunidades son espejos de nuestras comunidades, y qué bueno que tenemos esas cartas, ¿verdad? Porque a través de esas cartas nos vemos nosotros y podemos cambiar. No tomar partido, esto no me acuerdo si lo puse, ahí dentro de los problemas es, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Esto divide. No, yo soy de tal sacerdote o tal otro, yo prefiero los carmelitas descalzos, ¿verdad? A los de Verbo Divino, no, esto de tomar partidos divide, y ese era un problema que se me olvidó mencionar aquí. No menospreciar al humilde, eso lo tenemos en varias partes, no solo en el relato que habla de la comida, del banquete, de la cena del Señor. Pero hay que recordar que Dios tiene preferencia, ¿verdad? Por los humildes. No hay que menospreciarlo. Por eso dice, ¿acaso Dios nos cogió a ustedes, verdad? No creernos sábelo todo. Vea, en una comunidad, cuando nosotros creemos que sabemos más que los demás, somos arrogantes.
tenemos que ser humildes, como lo acaban de decir ustedes, ¿verdad? Siguiendo los pasos de Jesús. La otra es eso, no aprovecharnos de los pobres. Imagínense en la comunidad. Alguien le presta a alguien, como no le puede pagar de una vez al juzgado para que lo manden a la cárcel, ¿verdad? Por deudas u otras circunstancias. No aprovecharnos de ellos, ¿verdad? Porque tenemos poder, porque tenemos bienes, etcétera. No hay que discriminarlos, sino que hay que ser solidarios. Eso sí hace relación a la cena del Señor. Hay que todos comamos lo mismo, compartir todo lo que tenemos, ¿verdad? Y por último, tratar de vivir una vida honesta y decente, de edificación, ¿verdad? Y esto es haciendo alusión a los problemas morales que tienen ahí de moralidad sexual, inmoralidad sexual. Entonces, estas cosas nos resumen los problemitas que presenté yo, y a partir de la vía negativa, ¿verdad? Porque ahí se presentan como es. Y Pablo da consejos y esos son los consejos que da. Bien, entonces vamos a quedarnos aquí y, bueno, no, tenemos una más. No entrar en competencias entre los hermanos por los distintos ministerios, más bien buscar la unidad entre todos, porque todos formamos un cuerpo, cada miembro es importante. Todos los dones del Espíritu son importantes. Esto es con respecto a los dones que unos pensaban que el hablar lenguas o el ser maestro era más importante. El dedo es tan importante como el cerebro, ¿verdad? Uno no puede hacer una cosa sin el otro. Él habla de los miembros del cuerpo, todos tienen la misma importancia y todos formamos el cuerpo de Cristo. Tratar de que la asamblea haya orden y armonía, y esto para buen testimonio para los de afuera. Y por último, hay una cosa que no menciono ahora porque lo voy a dejar al final. Que las distintas comunidades eclesiales se solidaricen con las comunidades necesitadas. Pablo hizo una colecta que recogió en la región de Macedonia, en la región de Galacia, allá en Acaya, en la península de Acaya, donde está Corintios, ¿verdad? En todas estas casas, iglesias de Asia, recogió una colecta muy, muy seriamente para llevarla a los pobres de la comunidad de Jerusalén, ¿verdad? Esta ya trasciende la comunidad, es la relación intereclesial entre las comunidades para solidarizarse con los pobres de una comunidad, la cual está en Jerusalén. De eso hablaremos al final, pero aparece en Corintios. Corintios es la que nos habla más de eso, en el capítulo 8 y en el capítulo 16 de 2 de Corintios. Ahora sí, aquí entonces terminamos con esto y ya te doy la palabra. Muchísimas gracias por todos los aportes de ustedes, excelentes, realmente. Es que yo no sé, ahí con Verbo Divino, ¿verdad? Desde siempre han tenido estos talleres con gente muy buena. Yo creo que ya deberían de recibir un título de todos los talleres que tienen, porque se nota que saben mucha Biblia en las participaciones que hacen. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Gracias a ustedes como familia por estar con nosotros. Vamos a nuestro refrigerio. Tenemos 30 minutitos. Les voy a abrir hasta las 11. Bueno, hasta las 11 nos quedan 2 minutitos. Les voy a abrir los micrófonos, que a algunos de ustedes les gusta charlar. Y 11:30 continuamos con el tema. Gracias, Elsa. De verdad que estuvo muy interesante. Ok, nos vemos 11:30. Que disfruten y que descansen. Gracias, Elsa. Listo, tienen abiertos los micrófonos. El que desee participar, ya saben, 5 minutos nos quedamos y luego vamos a oxigenar la cabeza. La profesora dice que ya nos merecemos todos, pero gracias a esos conocimientos sabios de todos los instructores que ustedes escogen para nosotros también nutrirnos, y con esa sabiduría increíble, tanto de ustedes como de elegir y de poner esos profesores de élite. Entonces les debemos también esos conocimientos a ellos. Ellos también son merecedores de ese aplauso y de esas felicitaciones para ellos, porque por ellos vamos adquiriendo también todos esos conocimientos, Catita. Era eso. Gracias.
Ni Dios te pague. En realidad es eso. Nosotros estamos aquí con la bendición de Dios por ustedes, porque son los que han armado todo esto y nos ayudan a salir adelante con estos estudios, como estuvimos en el curso del desaprender para aprender. Siempre me recordaré estas novedades y estos buenos profesores que nos ayudan a salir de tantas, yo digo de tantas arañas, telarañas y cucarachas que tenemos en la cabeza, pero que eso nos va valiendo. Que como dijo Elsa, no todo lo que estamos haciendo es por el título, es más para ver cómo ayudamos a los demás. Eso es importante, sí, eso es importantísimo. La charla de ella ha sido impresionante, muy buena. Qué bien conociendo aquí a Pablo un poquito más, porque he estudiado a Pablo en otra forma, ¿no? Y ahora que estoy viendo todas estas dificultades y todo esto de Pablo con las comunidades, ya es otro aprendizaje, ya es otra cosa. Muchas gracias por todo eso, Catita, el padre Lauren, todo el equipo en sí que conforma este estudio. Y a Elsa también, gracias por todo. Gracias, Italia. Anita, estás con la manita levantada. Hola, Katy, hola a todos. Solo quisiera que me dieras el nombre del libro de José Luis Sicre que mencionaste, porque no lo tomé. Esta es una colección. Ajá. Se llama Hasta los confines de la tierra. Ok. De José Luis Sicre, lo que encuentres, cómetelo. Sí. Es genial. Excelente. Ajá. Ya, para que puedas entenderlos, él tiene una manera de narrar impresionante. Entonces, empieza con el cuadrante, que son igual 3 tomos, y aquí hay una familia completa que estudia los evangelios y que a través de esta familia nos mete o nos induce a estudiar los evangelios. Entonces, el jovencito que tiene la curiosidad, aquí, en esta colección ya es más grande, ya es abuelito, tiene nietos, la manera narrativa, ¿no? Porque él se sale de la novela. Tiene nietos, estos nietos también ya se casan con muchachas y todo, entonces a través de esta familia que continúa hace estos 3 tomos que son hasta los confines de la tierra. El primero habla de la fuerza del espíritu, es decir, de Hechos de los Apóstoles. Y la figura que se tiene de Pablo a partir de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto, como novela, te lo lees en una semana como novela. Luego para estudiar ya te demoras un poquito más, pero como novela, pues genial. Luego viene el macedonio. ¿Se acuerdan el mapa que nos indicó Elsa? Pues ahí dan muchas cosas y entre ellas aquí están las cartas de Corintio. Déjame ver